Estamos de regreso y le aprecio muchísimo al doctor José Ramón Cosío que esté aquí. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues estamos viendo muchos temas y muchos asuntos, pero conversamos tú y yo previo a este programa para ponernos de acuerdo sobre qué tema sería bueno abordar. Y coincidimos en que un asunto que no puede pasar de largo, como no puede pasar de largo la detención de César Duarte y lo que platicamos con Jesús, es una cuestión que tiene que ver con el documento publicado la semana pasada, que son 33 cuartillas del gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca publicó las nuevas directrices, digámoslo así, en materia de seguridad y de definiciones diplomáticas y de geoestrategia, digámoslo así, del gobierno de Estados Unidos. Y el punto central que nos lleva al tema de lo que queremos platicar contigo es la doctrina Monroe. Esta doctrina que por 200 años, lleva más 200 años y piquito, que se echó a andar en Estados Unidos para prevalecer en el continente como la potencia dominante y hacer que las potencias europeas no estuvieran aquí en la lógica colonial, digámoslo así. ¿Qué significa que en 2025 leamos y veamos a un gobierno como el de Donald Trump que nos dice, entre otras cosas, vamos a revivir la doctrina Monroe con algo que llama el corolario Donald Trump? Fíjate, yo creo que es uno de los temas más interesantes de la geopolítica y del derecho internacional de nuestro tiempo. Lo primero que encontré es que en enero de este año, el periódico, el de New York Post, que dirige o es el propietario, el señor Murdoch, sacó una doctrina que le llamaba la doctrina Monroe. Se refiere a Donald Trump. Monroe, sí. Mira tú. Fue la portada de ese día. Y lo que él decía es bien interesante. La doctrina Monroe. Bueno, mi Janet, sí está bueno. Sí, está bueno. Y le daba la portada de este periódico bastante sensacionalista en Nueva York. Entonces, lo que él decía es, Donald Trump va a revivir el tema de las zonas de influencia, va a revivir la idea de los hemisferios. Entonces, primer asunto. Segundo, ¿te acuerdas que aquí hemos estado hablando mucho de este programa de la Heritage Foundation, el programa 2025? Y lo volví a revisar. Y sí tiene una definición clarísima sobre el hemisferio occidental. El hemisferio occidental es de los Estados Unidos, dice eso el programa 2025. Tenemos que contender y contener a China. Y queda ahí en ese programa todavía bastante ambigua la posición de Rusia. Entonces, creo que sí hay una idea desde el origen que se ha estado construyendo y moviendo. Y ahora, finalmente, en este programa que dices tú, la Estrategia de Seguridad Nacional, que salió publicada la semana pasada, sí, es un documento de una claridad, uno puede coincidir o no con él, desde luego yo no coincido con muchas cosas, pero es de una claridad porque sí te va poniendo cada una de las premisas, cada uno de los momentos y lo que estamos regresando al viejo modelo de las zonas de influencia. Ahora, de la doctrina Monroe, me acaba de regalar un querido amigo un libro, una historia muy bonita sobre el concepto de seguridad nacional en los Estados Unidos. Y lo estaba leyendo este fin de semana, curiosamente, y me volví a encontrar cuál es el origen de esto. Y el origen es el temor que tenían hacia 1820 los estadounidenses de que las coronas europeas, después de la Santa Alianza, regresaran, fíjate, a los Estados Unidos, o al que era ya el territorio de los Estados Unidos, y reconquistaran territorio. Entonces un señor Calhoun, que luego fue muy importante en todos los temas de la discusión de la guerra civil, etcétera, él le dice al presidente Monroe, nosotros tenemos que generar una idea, lo da en un discurso, para que lo que después dijo América para los americanos en ese momento no tenía un sentido de apropiación, vamos a salir a... No, en ese momento es, si las potencias europeas tratan de reconquistar a sus colonias, nosotros vamos a impedir... Ese es el sentido. Ese es el sentido en 1823. Claro, en ese momento era una posición puramente defensiva. Cuando esto empieza a incorporarse, cuando los Estados Unidos empieza a crecer hacia finales del siglo XIX, bueno, entonces sí se vuelve una condición completamente ofensiva. Y te acordarás que platicamos, me acuerdo muy bien, del día que Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, el segundo mandato. Al único presidente que citó fue a McKinley. McKinley. Y claro, y cuando cita a McKinley, uno dice, oiga, ¿pero qué es importante McKinley? Bueno, se quedó con Hawái. Territorial. Se quedó con Samoa, se quedó con Cuba, se quedó con Filipinas.
Es decir, el único presidente que no citó a otros que yo supuse que podría haber citado, inclusive otros. De Roosevelt ni hablamos. De Roosevelt ni hablamos, ¿no? Pero de McKinley dijo, este es el momento en el que los Estados Unidos van a volver a reconfigurar. Bueno, viene después, lo sabemos muy bien, toda la historia de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la idea de las zonas de influencia a lo largo de toda la Guerra Fría. Esta parte es para la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, esta parte es para Europa y la OTAN, etcétera, y ahí se queda. Pero en este momento me parece que lo más interesante, y creo que este va a ser el punto central para México, es cómo está visualizando Donald Trump y los Estados Unidos el mundo. Tengo la impresión de este documento del Heritage Foundation, de los discursos y del programa o la Estrategia de Seguridad Nacional, que está llegando a una división. Estados Unidos no va a salir o no va a seguir ocupando territorio, sino va a defender su hemisferio. Rusia, me parece que está en esta discusión para los Estados Unidos, independientemente de cuál sea la posición de Putin y de Rusia. Rusia me parece que está todavía en una situación medio incierta. Estados Unidos, te has fijado muy bien, tú lo comentas todos los días, no ha tenido una intervención clara ni a favor de Rusia ni a favor de Ucrania, está dejando una posición intermedia. Los países europeos se están rearmando, el gasto militar que le exigió muy claramente a varios primeros ministros o presidentes europeos ha sido muy importante. Se está reconfigurando toda la OTAN y ahí me parece que hay un momento de indefinición. Sí me parece que el presidente Trump está soltando todo el mar del sur de China para China y toda esa como área de influencia, y al mismo tiempo está reclamando para él y para los Estados Unidos toda esta condición del hemisferio, en el sentido de decir: vamos a sacar a los chinos, eso sí está expresamente señalado, es increíble, ¿no? Con la claridad que lo dice. Y sí, sin rodeos. Duda, ¿no? Sin rodeos. Y vamos a alinear, aquí están los amigos y los enemigos, así una posición muy schmittiana en términos de política. Los que estén con China están contra Estados Unidos y viceversa. Consecuentemente, lo que vamos a hacer es un realineamiento de todas estas relaciones que tengamos. Y volvemos, eso sí, lo habíamos platicado tú y yo hace tiempo, a las zonas de influencia. Y es una idea, una parte del mundo, otra parte del mundo, otra parte del mundo, y ahí cada quien va jugando con sus aliados. Esto, desde luego, para México tiene consecuencias brutales. El año que entra en la renegociación nos pondrán, yo me supongo, como se dice, la pierna muy dura en términos futbolísticos. ¿Por qué? Porque nos dirán, todo esto no es aceptable para los Estados Unidos, todas estas formas que tienen los componentes, las inversiones, todo el nearshoring, etcétera, va a tener, me parece, una configuración muy particular. Esto creo que es un asunto. Dos, la idea de la seguridad, los cárteles, lo que estamos viendo, me parece que esto se va a incrementar considerablemente. También me parece que va a haber una presión para que modulemos nuestras relaciones con China. Este es un asunto importante. Y una cuestión que sí tiene muchísima importancia por los temas que tú y yo tratamos aquí, es que me parece que se reconfiguran todos los organismos que tienen que ver con derechos humanos. Claro. Porque te va a decir, bueno, pues si China hace lo que hace allá, pues es problema de China. Si Rusia hace lo que hace allá... Cambio de paradigma, ¿no? Cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Como hayas llegado China, como hayas llegado Venezuela, lo que sea. Ese es igual. Eso nos da igual, es tremendo eso. Esta es la reconfiguración. Es una regresión en términos de derechos fundamentales, de reconocimiento de derechos más como universales, etcétera, etcétera. Lo que creíamos ganado. Exactamente. En este punto es un quiebre. Y es por eso es tan importante decir, a ver, ¿qué dice este documento? Importantísimo. Sí, es uno de los documentos más fuertes e importantes de los últimos años, décadas. Y esto que hemos platicado tanto del Heritage Foundation Project como de esto, es que es una prosa que no oculta nada. No, a mí lo que me parece, evidentemente yo no estoy de acuerdo con eso, no me estoy refiriendo ni estoy haciendo una apología del documento, pero dice lo que quiere decir, no empieza diciendo los valores democráticos de Occidente, dice, Estados Unidos ha cargado con Europa, Estados Unidos ha cargado con un universalismo de derechos humanos, y eso no tiene nada que ver. Lo único que nos interesa es mantener nuestra posición hegemónica, comercial, financiera, mundialmente. Oye, los derechos humanos no aparecen. No dice los dictadores, los que se alineen con nosotros prácticamente pueden hacer lo que quieran, los que no se alineen con nosotros van a sufrir las consecuencias. Es decir, es un documento, una nitidez, y esto sí me parece que es muy, muy, muy importante para la conducción el año que entra, que tenemos
y aquí sí creo que es la madre de todas las batallas, Temec. Hoy en la mañana tú contabas hoy en la mañana todo el tema del agua. Este es un tema central en esta discusión. Problemón. ¿Por qué? Porque hay la compensación de los dos lados. El agua es un tema mundialmente complicadísimo en este momento. Complicadísimo. Y ahí hay un tema. Pero el Temec me parece que no sabe todo y sí nos van a forzar en las negociaciones, supongo yo, al Estado mexicano a decir, ustedes tienen que tomar una posición pro Estados Unidos y no pro China. Punto. México, en cierta sintonía, está dando pasos, porque apenas ayer la comisión correspondiente de la Cámara aprobó lo que van a ser aranceles de México contra los países con los que no tienes tratado comercial, le hace China. O sea, México está actuando en esa sintonía, pues bajo la presión de los Estados Unidos. Sí. Y lo que haya avanzado China respecto a comercio y otras muchas cosas en México y en la región, pues ahora se enfrentará a circunstancias como esta. Y los países van a tener la disyuntiva de alinearse con estas directrices que se establecen en este documento o dar una batalla por su soberanía y decir yo decido con quién me alío o no. ¿Qué tema? Y el tema de la soberanía pues acaba siendo principal. Los países como México, que tenemos una relación estrechísima y fundamental con Estados Unidos, pues la asimetría nos da una capacidad de maniobra muy pequeña para efectos prácticos. Exactamente. Y la otra que... No es un tema de tener ganas o no, o de decisión de... Es tremendo nuestra circunstancia, como la de muchos países, pero en este caso tan cerca de frontera con... Sí. Y volveremos, yo creo que sí, en este documento sí se expresa varias veces la condición de la zona de influencia de México. Hablan de México, así textual la frase, México dejó de ser un país del primer mundo, textual, por motivos de el apoderamiento que hay de la delincuencia y el narcotráfico. Si es que algún día fuimos del primer mundo. Si es que algún día... No lo fuimos, pero bueno, digamos que lo pone así, nos coloca como un país ya sometido a la delincuencia, dominado... y gobernado por la delincuencia directamente. Lo ha dicho varias veces y lo dice ahí. Y lo dice este párrafo y a partir de ahí entonces viene. Tendremos que tener una mayor intervención, tenemos que tener una mayor condición. Y creo que entonces lo que nos va a venir es una negociación muy dura del tratado porque no vamos a estar discutiendo solo aranceles, solo productos, solo componentes, que es lo que se suele discutir, sino vamos a estar discutiendo la posición que México va a jugar respecto de los Estados Unidos en la configuración de la zona de influencia de los Estados Unidos, en este caso, en la doctrina Monroe, en su sentido más imperialista, o en esto que le llamó el New York Post, la doctrina Monroe, que es, insisto, muy, muy interesante el concepto, en la doctrina Monroe, que es una forma novedosa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo creo que la primera idea de la doctrina Monroe fue defensiva, ¿no? Que no vengan los europeos a querer reconquistar sus colonias. Bueno, Europa la deja fatal. La Europa dice va a desaparecer por la migración, que han permitido que la migración se los coma y van a perder la identidad europea y les dice unas cosas tremendas. Tremendas. Luego, la segunda etapa de la doctrina Monroe, muy imperialista, es que esta es la que suele estar en el imaginario de todos nosotros en México, América para los americanos, no América como continente, sino América como país, ¿no? Y la tercera me parece que sí creo que es un paso muy importante de reconfiguración. Estados Unidos se va a quedar con una parte importante del mundo occidental, Rusia se va a quedar con otra parte y China se va a quedar con otra parte. Claro, hay jugadores grandísimos como India, como Turquía, en fin, como Israel, jugadores muy grandes que a ver cómo se acomodan en ese juego, Australia, etcétera. Pero más allá, o Japón, pero más allá de eso sí hay una percepción de dar. Y yo creo que todas las palancas económicas se están cerrando. Y esto entonces ahora sí nos explica por qué se cerraron los programas de cooperación como USAID en México, porque totalmente cerraron todo eso. Todo eso, porque Estados Unidos amenaza a salirse de Naciones Unidas, porque no está dispuesto a seguir apoyando la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué tipo de sistema geopolítico se está perfilando? Yo creo que el sistema es, tú tienes tu área de influencia y tú ahí haces lo que quieres en el mar. Y yo en la mía. Y no te metas. Y no te metas. Y cada ¿Dónde queda México? Pues en América del Norte. Con Estados Unidos, sin más. Así es. Estamos viendo esto que se denomina Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Ese es el documento. Ahí están estas definiciones de diplomacia, va a ser la palabra, pero no más bien política exterior o posición exterior. Sí. El asunto internacional y pues
la definición de la geopolítica, al final de cuentas, en lo que corresponde a este corolario Trump y a la doctrina Monroe, en pocas palabras, porque es el corolario de Trump a esa doctrina de Monroe que se revive de esta manera y que, bueno, pues se gestó en su momento en 1823 con motivo de lo que tú explicaste muy bien, con un sentido específico de defender frente a los afanes colonialistas de Europa. Bueno, ahora se remasteriza, ¿no? Se remasteriza. Se remasteriza para efectos del 2025 y pues estamos hablando de que cualquier intervención que hubiese en este continente americano, pues será identificado como algo hostil contra mí. Si alguien se mete aquí, será interpretado como una agresión a mí, Estados Unidos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y ese es tu contexto de discusión del TEMEC. Yo en esto quiero insistir. Ese es el contexto de discusión del TEMEC y de todo lo demás. Y de todo lo demás, porque ya la oficina del representante comercial de Estados Unidos empezó esta semana las audiencias formales. ¿Te acuerdas? Aquí hablamos de la carta de la American Chamber, del Business Roundtable, que lo hemos comentado. Pero esta semana ya empezaron las consultas formales. Entonces el contexto es, vamos a jugar con México y con Canadá en este tratado, pero bajo la idea de esta nueva reconfiguración de la geopolítica. Yo creo que si esto no lo entienden los negociadores, no lo entienden las personas que deben integrar los que se llaman los cuartos de al lado en la negociación, sí creo que no estamos entendiendo cuál es el contexto general. Y yo sugiero que regresemos, y tú y yo lo hemos comentado muchas veces, al programa de la Heritage Foundation. Ahí es un libro de juego, hoja de ruta. Una hoja de ruta, exactamente. Es la hoja de ruta que está siguiendo Trump. Así es. Un día se enoja, un día dice una cosa, otro día... Pero la ruta es esa. Pero la ruta es esa. Y entonces lo que uno observa es que sí hay puntadas, exabruptos, chistes, colaterales, pero el eje está muy claro. El eje está clarísimo. Y si tú pones juntos el programa de la Heritage Foundation y este programa estratégico, hacen una perfecta organización de cómo se está desplazando todo este caso. Ahora está el ingrediente militar. Por supuesto. Porque bases militares estadounidenses, pues empezamos a ver lo que está ocurriendo con Ecuador, con Guyana, o sea, por el tema Venezuela, las acciones en aguas internacionales, estos ataques en contra de embarcaciones que dice Estados Unidos son de narcotraficantes sin saberse con claridad si sí o no, muerte de decenas de personas en ese contexto y efectivamente la insistencia de que algo pasará de algún tipo en Venezuela, pues ha hecho también el tema militar, pues algo relevante. No puedo desconectar eso de esto. No, para nada. Está absolutamente conectado con eso. Y ahorita lo que tienes en Estados Unidos lo viste después del hundimiento de esta lancha, de este bote donde quedaron 2 sobrevivientes que remataron. Y los remataron. Eso está grave. Y es una discusión terrible. La tienen ahora ahí en Estados Unidos. Contra el secretario de Estado. No tan fuerte como debería ser desde el origen de los atacaste directamente, pero pegó más eso, que es los remataste, a que los agrediste sin un juicio previo. Por supuesto. Y ahí no hay juicio previo que te dé para dar una explosión. No, pero... Es en condición de guerra, o sea, es la recomposición del crimen organizado convertido en terrorista y entonces dotarlo de base jurídica, afirma Trump, para entonces tenerte a ti como enemigo y combatiente. Entonces yo, como estoy contra ti en un asunto de guerra y bélico, te puedo matar porque estoy en condición de guerra. Así es. Y por lo tanto no eres un delincuente al que tengo que detener, procesar, llevar con el Ministerio Público, ir con un juez. Eso no va porque eres mi enemigo y por lo tanto como enemigo te puedo matar. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Y esa es la lógica para efectos de lo que está pasando en aguas internacionales. Pero ve todo a saber si va a dar pasos adicionales en lo terrestre o en otros países o en otros lugares que no sea el circuito de las aguas internacionales. Para muchos analistas esto podría ser algo así como está tanteando el terreno, está tanteando las aguas para saber qué tipo de reacciones hay y hasta el momento ha ido avanzando en el tema de las aguas internacionales hasta el punto en que estamos que le reclamaron allá por haber rematado a 2. Y se lo reclamaron algunos republicanos, algunos demócratas, porque están viendo que el presidente está haciendo un uso excesivo de los poderes de guerra, que además tendría que tener una declaración del Congreso. Porque en la lógica de guerra no puedes hacer esto. No. El tema es, estás en guerra. Muy bien. En guerra no puedes hacer esto. Fíjate, es bien interesante. Estuve viendo en los periódicos los manuales de guerra y desde luego dicen algo que es bastante obvio en las leyes de la guerra.
tú no puedes rematar a un combatiente que se ha rendido y que no está armado. Estas personas que se estaban subiendo por la borda de este bote estaban evidentemente rendidos, no tenían ninguna posibilidad de huir, no tenían armas, fueron rematados, y esa es la discusión que se está prestando. Entonces hay una discusión muy interesante con el comandante que ordenó esta cuestión, y ya empezó entonces a ver si es una orden directa, si no, si se puede o no haber una desobediencia cuando la orden es inadecuada. Ya se abrió un campo, pero ojo, este campo se está discutiendo dentro del territorio de los Estados Unidos, no se está discutiendo en organismos internacionales. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, en esta nueva lógica, y me da mucha tristeza decirlo, pues están perdiendo muchísima relevancia. ¿Por qué la están perdiendo? Porque simple y sencillamente puedo decir, mire, si estamos en las zonas de influencia, lo que usted diga o lo que deje decir, a mí me da igual. Entonces, lo que hagan los chinos, los estadounidenses lo palomearán, lo que hagan los rusos lo palomearán, y viceversa. Entonces se va a convertir. Es tremendo. Y eso sí es un cambio de paradigma mundial tremendo, muy fuerte, muy sí, fuerte. Sí. Es realmente impresionante. Y yo creo que no, gente de nuestra generación no habíamos vivido una cosa, porque estábamos, hombre, con los acuerdos de la Guerra Fría, todo lo que sabemos, no estoy diciendo que fuera un mundo mejor, pero tenías algún tipo de equilibrio. Aquí sí es otra vez. 80 años después, sí, estamos en un punto de regresión. De absoluta regresión. 80 años después de lo ocurrido, se creó la ONU, se crearon los organismos internacionales, se creó esta lógica mundial, etcétera, que en este punto, con este documento, con esta posición, pues es muy fuerte. Y otra cosa interesante que no digo que estuviera bien, pero había alguna ideología en los dos bloques, ¿no? La ideología. ¿Y China podría decir, pues está bien? ¿O qué? Y China va a decir... Mientras no te metas aquí. Exacto. Bueno, no sé. Y déjame seguir poniendo mis islas, déjame seguir acrecentando, que te acuerdas, lo platicamos el otro día. Poniendo mis islas para ganar zonas de influencia. Mar territorial, mar patrimonial. Cada isla que pongo me da 200 millas. 200 millas. Otra islita, más de 200 millas. Otra islita, permíteme que siga haciendo esto, y sigo ensanchando mis millas territoriales, mis millas náuticas. Náuticas, exactamente. Entonces yo sigo creciendo en el mar del sur de China, tú sigues creyendo en América. Lo de Rusia me parece que todavía está en una condición indefinida, porque Europa, como lo dices muy bien, no ha reaccionado completamente. Están pasmados. Están pasmados y están en el proceso de rearmarse, y este año yo creo que Obligadamente armarse, que ese es otro problema espantoso. Entonces yo creo que sí es uno de estos momentos terribles. Alguna vez leí una frase sobre el periodo de las entreguerras que decía, lo grave de esto es que lo que se tenía que morir, en términos de geopolítica, no se ha muerto, y lo que tenía que nacer no ha nacido. Y eso decía No creció. Entonces decía, es un momento de una gran incertidumbre. Los grandes no se han hecho grandes, los grandes todavía no se hacen. Es decir, yo creo que estamos viviendo algo como eso. Y no deja de ser interesante que Estados Unidos haya perdido la visión universalista. Yo creo que este es uno de los temas más interesantes, y esté volviendo una visión regionalista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no le alcanza la fuerza ya para ser universal? ¿Que el déficit presupuestal, que la conscripción, que su propia sociedad no le alcanza? Esto es lo que quiere decir, porque no está diciendo vamos otra vez a combatir a Rusia, o vamos a ponernos del lado de Ucrania para someter a Rusia, o vamos a ponernos del lado de Japón es decir, está reduciendo su papel y está regresando a una posición hemisférica. Más allá de que sea esto muy desafortunado para México, está regresando a una posición hemisférica, no está pensando en una posición universal. Y este programa de seguridad te lo dice todo el tiempo, ¿eh? No estamos pensando seguir en medio, estamos contrayéndonos. Yo creo que es una lección interesante. Y en esa contracción yo creo que sí tenemos que pensar dónde queda México en la contracción, y en la contracción queda dentro del patio trasero. Tristísimamente, yo creo que este es uno de los problemas que se nos van a presentar en los próximos años. Y en el presente. Y el TEMEC a la vista, entre otras cosas. Así es. Pues José Ramón Cosío, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues sí, hay que seguir revisando este documento que se presentó el jueves, me parece, ¿no? El jueves se dio a conocer este documento desde la Casa Blanca, que es un documento muy relevante que nos toma el fin de año, esta presentación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, que bueno, los gobiernos de Estados Unidos, cuando están en su primera fase, lo suelen publicar. Uh-huh. Es normal que se publique esta Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, y Donald Trump no tiene ni un año, y entonces en este primer tramo de su gestión está publicando esto, pero ninguno de sus antecesores había publicado esto. No, y otra cosa interesante, el New York Times tenía en el fin de semana un artículo muy interesante. Algo que le tienen que aprender los demócratas a los republicanos, y sobre todo al gobierno de Trump, es que sí son eficientes.
cosas que dicen que van a hacer, sí las hacen. Esto me pareció un artículo buenísimo, el fin de semana estaba, y pone un montón de ejemplos. Es decir, cuando dijeron vamos a quitar, vamos a cerrar, lo hacen. Es decir, hay una lógica entre el primer Trump y el segundo Trump. No, sí, se ha eficientado. Digo, para efectos prácticos, se ha eficientado en términos de hacer lo que dice que va a hacer, aunque nos vaya de la fregada con eso. Exactamente. Pero de que hacen lo que piden. Sí, en el primer... a ver, recordemos, Donald Trump fue el primer sorprendido de ganar la primera vez. Uh-huh. O sea, dijeron, ¿cómo ganó? ¿Gané? ¿De veras que gané? Claro, ya este es su segundo mandato y es otra la lógica. Y te acuerdas que lo hemos platicado, de entre que perdió contra Biden y volvió a tomar para el segundo mandato, hay un programa de trabajo, hay una disciplina, hay una acción, hay un control presupuestal. Es decir, no llegó a decir a ver qué aparece aquí en el mundo, sino hay un plan de juego, déjame decirles, una hoja de ruta, tú lo dijiste muy bien, que vamos a seguir todo el tiempo. Entonces, este plan, yo creo que sí nos los tenemos que tomar en serio, decir, bueno, dijo estas cosas. No, yo creo que sí están articulando los distintos secretarías de Estado, la defensa, lo que tú decías, la Guardia Costera, la migración, para efectos de darle realización a este proceso. Y pues es un tipo de respuesta de los Estados Unidos frente al avance del gigante chino. Así es. O sea, un avance que es indiscutible en todos los ámbitos, no solamente el comercial, económico, sino de otra índole. Es en este momento la tercera potencia nuclear, pero podría en otro momento, el propio Trump lo ha dicho, en el tema nuclear, en el tema de inteligencia artificial, en varios temas, China es el gran asunto en ese momento y es una forma de decir, no, los grandes somos nosotros somos la potencia. Vamos a ver cómo se dan las cosas a la hora de la hora. Claro, pero fíjate, eso es muy importante, pero no está diciendo, nosotros somos la potencia y vamos a salir a contender con China en el mundo. No, nosotros nos vamos a retrotraer a nuestra zona de influencia. A nuestra zona de influencia. Ese es un tema. Ese es el tema. Porque vamos a salir a jugar contra los chinos, bueno, pues eso ya sabemos lo que significa una guerra, en fin. No estoy en posibilidad de eso por el déficit, por todo lo que hemos explicado. Entonces, al final decir, bueno, tú quédate con A, tú quédate con B, yo me quedo con C, y no te metas. Y ahí nos equilibramos. Yo creo que este es el fondo. Y uno sabe, y esto pues lo hemos platicado también, cuando empiezas en esos procesos de contracción, te vuelves muy violento, tienes que jugar con una gran cantidad de valores simbólicos, tienes que radicalizarte, tienes que construir la casa. Ese es, porque viene esto, la impresión que va a quedar... En eso les olvide que el jefe soy yo. El jefe soy yo y vienes en retirada, porque te estás contrayendo, no te estás expandiendo al universalismo. Sí. Te estás contrayendo. Y en esa contracción me parece que sí es un animal que puede estar mucho más lastimado, necesitado de un discurso más radical, en fin, otra serie de cosas. Y eso sí creo que tiene una enorme influencia para el México presente, como dices tú bien, y para el México de los indudablemente. Pues vamos a ver cómo nos va con todo esto, siendo parte de América del Norte y parte de este continente, América, para los americanos. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, José Ramón Cosío, por tu presencia en esto que pues es la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Gracias por analizarlo, este corolario Trump a la doctrina Monroe. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Y vamos a dar un giro de 180 grados porque vamos a conversar, le adelanto, con Ricardo Ravelo y con José Luis Montenegro, que han presentado en la FIL este libro que se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Ya está publicado, ya está circulando. De este libro hablamos con ellos antes de que estuviera publicado por editorial Inefable. Editorial Inefable, que es quien publica esto. Y bueno, nos lo plantearon en alguna de las entrevistas que hemos tenido con ellos, compartir unos audios bastante delicados. Hemos podido escucharlos. No adelanto más, pero tanto Ravelo como Montenegro pues hicieron esta investigación que han llamado la cuarta transformación del crimen organizado. ¿Qué ocurrió cuando los cárteles se dividieron y comenzaron a disputarse en territorio y las rutas de la droga? ¿En qué momento los grupos mafiosos empezaron a dictar las reglas del juego, dando forma al primer intento de un narcoestado? ¿Fue la recaptura del Chapo el inicio de una nueva etapa? ¿Qué caracteriza al crimen organizado hoy? Esta investigación, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, de Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, es la primera radiografía de un movimiento fallido, un retrato de la desesperanza de México, cuando López Obrador dijo en aquel templete el 1 de julio de 2018, con voz entrecortada: conozco
lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta el actual. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Hoy, dice esta presentación, hoy ya es demasiado tarde. La historia, los hechos y los datos, no sus datos, han comenzado a juzgarlo. La cuarta transformación del crimen organizado, y nos compartirán algo importante de lo cual hablaremos después de la pausa.